Hola, mi nombre es Ramón. En este video hablaremos sobre la perspectiva de identidad nacional de 4 ensayistas mexicanos. Ellos son José Vasconcelos, Octavio Paz, Roger Bartra y Carlos Monsiváis. También comentaremos las similitudes y diferencias que existe con referente a la identidad nacional. José Vasconcelos. Nace en 1882 y fallece en 1959. Filósofo y educador oaxaqueño. Primer secretario de Educación Pública. Sus ensayos más destacados son La raza cósmica en 1925 e Indología en 1926. La raza cósmica afirma que las distintas razas del mundo tienden a mezclarse cada vez más, hasta formar un nuevo tipo humano, compuesto por la selección de cada uno de los pueblos existentes, y la sede será Iberoamérica. También existe la ley de los 3 estados sociales. La evolución de la humanidad se divide en 3 periodos. 1. Material o guerrero. 2. El intelectual o político. 3. El espiritual estético. Según esta ley, el ser humano se libra gradualmente de la necesidad como motivación primordial, hasta llegar a sustituirla por el gusto. El hombre ya no se guiará por móviles materiales o intelectuales, sino por instinto espiritual, es decir, convertirlo en un gusto estético. El antiindigenismo aflora por todas partes. Sin lo español, México sería una colección de trigos incapaces de gobierno propio. También se acepta la presencia mayoritaria del mestizo e intenta compartirlo en el eje mítico de la integración educativa latinoamericana. El propósito de la profecía vasconceliana es hacer de la raza cósmica un mito y de este un imán unificador. Octavio Paz. Dice que el mexicano es un ser que se encierra y se preserva. Todo le sirve para defenderse. El silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. El ideal de la hombría consiste en no rajarse nunca. Los que se abren son cobardes. Abrirse es una debilidad o una traición. El rajado es de poco fiar, es un traidor o un hombre de dudosa fidelidad. Las mujeres son seres inferiores porque, al entregarse, se abren. Aparte, su inferioridad radica en su sexo. La virtud que más estimamos en las mujeres es el recato, y los mexicanos consideran a la mujer como un instrumento. Los mexicanos utilizan máscaras que ocultan su intimidad. También la simulación son personas que fingimos. Se miente por placer y fantasía, y el mexicano excede en el disimulo de sus pasiones y de sí mismo. Roger Bartra. Dice que la cultura mexicana ha tejido el mito del héroe campesino, como personaje dramático, víctima de la historia. El estereotipo del campesino como ser melancólico es un elemento constitutivo del carácter mexicano y de la cultura nacional. Melancólico se define por su lentitud, su estupor sombrío, su tristeza y amargura, así como por el miedo. Existen diversas facetas o máscaras del mexicano, ser singular en el que se contrapuntean la ferocidad y la misantropía, la burla y el estoicismo, el capricho y la pereza, la bestialidad y la falta de aspiraciones. El personaje mítico en México, símbolo de toda la nación, es el pelado, que es una especie de campesino humano semiasfixiado por la ciudad, que ha perdido el Edén rural y no ha encontrado la tierra prometida. También el indio está allí, postrado y sumiso, indiferente al bien y al mal, sin conciencia, con el alma convertida en el botón rudimentario, incapaz hasta de una esperanza. La melancolía impulsa al genio a elevarse, en éxtasis, por encima de la humanidad. Por último, en el axolote se dibuja el misterio del otro, que es una metáfora viva de la soledad. Carlos Monsiváis. Define la identidad nacional como la familia, último guardián de los valores morales y eclesiásticos. La industria cultural define identidad como la sucesión de lujos emocionales, de pasiones ordenadas por la fatalidad, de alianza orgánica entre raza y destino trágico, del gusto por la muerte, del machismo, irresponsabilidad, sentido totalizador de la fiesta. Lo nacional es el círculo de la seguridad, la compensación que se transmuta a los grandes valores, patria, historia, religión, habla, costumbres, sanaciones utópicas, en dispositivos de la vida cotidiana. La normatividad de México hace que las expresiones populares que se divulgan como identidad nacional sean las de la capital de la República. Así, no hay diferencias perceptibles entre la versión comercial de cultura urbana y la de la identidad.
En las mujeres, las connotaciones de represión y violencia de lo urbano se intensifican y lo nacional es más injusto y discriminatorio. La identidad de un país es la creación imaginativa o crítica, respeto y traición del pasado costumbrista, lealtad a la historia que nunca se acepta del todo. Entre las similitudes de los ensayistas encontramos que Octavio Paz y Roger Bartra destacan las diferentes máscaras o facetas que utiliza el mexicano. También que José Vasconcelos, Octavio Paz y Carlos Monsiváis concuerdan en que el mexicano es la persona que va a cambiar el mundo, que posee la capacidad para hacerlo. En cambio, en las diferencias, encontramos que José Vasconcelos visualiza a los mexicanos como el futuro de la humanidad, a realizar un cambio y un perfeccionamiento. Mientras tanto, Octavio Paz los identifica como personas que no muestran su realidad al exterior y mienten para disimular lo que no son. Roger Bartra menciona que los mexicanos exageran las cosas y su base es la melancolía en su historia. Y para finalizar, Carlos Monsiváis indica que los mexicanos tienen una familia la cual los apoya y enseña los valores. Sin embargo, nunca se demuestra la realidad del mexicano.